Nos dice Guadalupe que habría que ver qué tan consciente estaba el niño de lo que estaba haciendo. ¿Qué tan consciente puede estar un niño de 10 años de lo que está haciendo en su infancia, ¿no? Eh, la opinión de la jueza, ¿se dieron cuenta? Como digo, pues sí, es un inocente, pero eso no priva de ser que sea un peligro para la sociedad, ¿no? Pero además mm, lo excluye de la cuestión rehabilitatoria, de decir, él no es responsable, la responsable es la sociedad. Y ahora todavía estamos en tiempo de reencauzarlo. Estamos en tiempo de demostrarle que este mundo no es solo violencia, porque ustedes saben, ¿no? Los centros de reclusión de todo tipo, sobre todo en nuestra Latinoamérica, ya sean psiquiátricos, ya sean prisiones, pues son realmente eh, centros de violencia, de agresión, en donde si bien se puede salir, ya quisiera ver yo cómo se sale. Dice, ah, hola Silvia, acaba de llegar. Bien. Bueno, sí nos dice Guadalupe que era una conducta repetida, lo que sea, si vemos lo que nos está compartiendo Guadalupe, analicemos y veamos, bueno, fíjense que aquí yo ya me estoy viendo muy tendencioso, porque yo estoy defendiendo al niño. Desde que yo me entero de esto, de- desde que, lo bajo que son las edades para castigar a los niños como adultos, pues yo me escandalizo. Sinceramente, o sea, debo de ser honesto en mis emociones. Me escandalizo porque yo a un niño no le haría eso. E inclusive le haría uso de mis instrumentos para ver si tiene algún daño cerebral, utilizaría mi tecnología, mis electroencefalogramas, mis tomografías axiales, mis electromagnéticas, etcétera. Entonces, yo no lo condenaría, más bien lo pondría en una rehabilitación, para lo cual en nuestra sociedad no alcanza el dinero, ¿no? Ni el interés, ni el interés desafortunadamente, pero ya eso ya es una opinión personal, eso ya no va en el módulo, perdón, pero es que a mí me emociona esto, me emociona no de alegría, me emociona el darme en una emoción negativa, el darme cuenta cómo la sociedad puede ser tan cruel, ¿no? De que después de que hace sus cosas para formar individuos de esa manera, los castiga, ¿no? El castigo, la cultura del castigo, no la cultura de la rehabilitación, sino la cultura del castigo solamente. Entonces continuamos y precisamente este video nos da pie para que veamos, ¿no? Dice, la imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. Que entienda el daño que les hace y entonces que sea capaz de medir sus actos para hacerlo o no hacerlo. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obra, para lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. No sé si este niño tendría todo eso, ¿no? Además, yo quiero añadir otro ingrediente a este niño, que es lo que va a cargar toda su vida
con este crimen que cometió, quizás de verdad, sin medir las consecuencias. Es un concepto jurídico de base psicológica, del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad. Fíjense la importancia, ¿no? Porque eso a nosotros nos interesa. Es un concepto jurídico, pero que es jurídico, pero de base psicológica. Entonces, como yo soy psicólogo, cada que dicen así, pues yo me creo mucho. Porque no se quiere decir que los jueces se tienen que apoyar en mi opinión. Bueno, y finalmente el juez dice sí, y yo me creo más porque yo soy abogado y yo hago lo que yo quiero. Nada más te pido tu opinión y yo sabré lo que hago con ella. Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante? Porque el psicólogo puede influir para que se difiera en conceptos de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, por no tener la madurez suficiente, o sea, los menores de edad, por sufrir graves alteraciones psíquicas, enajenados mentales, básicamente los esquizofrénicos, no puede ser declarado culpable ni puede ser responsable plenamente de sus actos. Más adelante veremos lo que es culpabilidad, responsabilidad, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Lo aclararemos más adelante. Es evidente que si no se tienen las facultades psíquicas suficientes para poder ser motivados racionalmente, no puede haber culpabilidad. Aquí es en donde, fíjense, cuando el psicólogo forense se enfrenta a hechos feos, vamos a llamarle así. Por ejemplo, que una persona, un enajenado mental, haya asesinado a un menor. Eso nos da coraje. Como personas nos da coraje e incluso quisiéramos linchar al asesino. Literalmente, por eso pasa, ¿no? Es el sentimiento primario. Mátenlo, sí, desbarátenlo. Queremos sacar nuestra agresión sobre el que nos está lastimando con la suya. Pero entonces, aquí el psicólogo forense dice, tiene que respirar y dice, no, no lo pueden linchar, espérense, no se puede matar, incluso no lo pueden meter ni a la cárcel, porque no era consciente de lo que hacía. Fíjense cómo el psicólogo forense tiene que tener esa frialdad de ánimo para no influir, para no ser tendencioso y traicionero en fíjense qué palabra utilicé, traicionero. ¿A quién traiciona? A la ley, a los principios que se le están encomendando, al sujeto al cual está evaluando y no se le está pidiendo si al psicólogo forense, no se le está pidiendo si lo que hizo él estuvo bien o estuvo mal. Es en donde entra lo que es la responsabilidad y otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero entonces, fíjense, váyanse ubicando desde aquí. El psicólogo forense tiene que ser frío para emitir su opinión, por más que le dé coraje o por más que le dé gusto, ¿no? Bien. Es evidente que si no se tienen las facultades cívicas suficientes para poder ser motivado racionalmente, no puede haber culpabilidad. Se entiende lo contrario a la inimputabilidad, ya que es inimputable quien actúa sin voluntad y conciencia, es decir, no tiene la capacidad de entender y querer al momento de cometer el acto punible. Eso es lo único que le importa al psicólogo forense, nada más. Actuó sin voluntad y sin conciencia,
no tiene capacidad de entender y querer al momento de cometer el delito punible, eso es nada más lo que se le está preguntando. Y eso es lo que debe de responder. Su opinión técnica, su diagnóstico, su dictamen, no sus emociones. La inimputabilidad, por otro lado, ¿no? O sea, no, continuamos, es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas causas de inimputabilidad. Las causas de inimputabilidad son aquellas situaciones que, si bien la conducta es típica y atípica y antijurídica, aquí dice típica, pero le faltó una A, es atípica y antijurídica, hacen que no sea posible atribuir el acto realizado al sujeto, por concurrir en enfermedad mental, grave insuficiencia de la inteligencia, grave perturbación de la conciencia o ser menor de la edad aceptada por la entidad, con lo que iniciamos nuestro módulo. Esas son las causas. Vamos a verlas ahora, una por una, pero primero yo les hablaba de la simulación, ¿no? No, no, esos son los que siguen. Aquí, están estos dos videos que vamos a ver ahora. Son dos casos de incertidumbre, de inimputabilidad. A ver, vamos a verlos. Duran 4:29 y 2:2. O sea, son 6 minutos y medio. A ver. Marita luego nos hizo favor de ponernos el primero y ahorita nos va a poner el segundo.